Muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto para mí poder estar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo, por la atención y ojalá que sea de bendición para ustedes como lo fue para mí la preparación de este tiempo, de esta charla. Queremos pedirles perdón, disculpas por alguna interferencia en la transmisión por Facebook. El viernes pasado hubo alguna falla técnica que ya está superada en el canal de YouTube. Está el video limpito si lo quieren ver nuevamente. Y queremos invitarlos también a ver las charlas anteriores para quienes se están conectando por primera vez. Lo que yo voy a compartir en esta noche está muy ligado a las dos charlas anteriores, así que si usted no las ha visto todavía sería bueno que las vea, aunque sea después de esta conexión. Quisiera comenzar con un video cortito, quizás lo han visto porque lo hemos viralizado por lo menos en mi caso, en todos los contactos, del pastor Hugo Márquez. Él es pastor de una iglesia en Neuquén, una iglesia bastante grande, creo que tiene alrededor de 4.000 miembros, tiene escuela en todos los niveles, primaria, inicial, primaria, secundaria, terciaria y universitaria también. Y noten estas palabras de él, un poco molesto, un poco enfadado. Es un video cortito de 2 minutos y después arrancamos. Miren, hemos perdido la dignidad porque en Argentina cada ciudadano tendría que comprar su terreno y edificar su propia casa y no que el Estado se la dé. Pero los gobiernos, no estoy hablando mal de estoy hablando de los gobiernos que nos han gobernado, nos han enseñado que el Estado te da todo. El Estado te da todo. El Estado te da la vacuna. De ninguna manera. El Estado no tiene plata. El Estado tiene nuestra plata. Las vacunas se compran con nuestra plata. Gracias, señor presidente, por la vacuna. Gracias, señor gobernador, por la vacuna. Gracias. ¿Qué presidente ni gobernador? Es nuestra plata. Es nuestra vacuna. Es nuestro derecho a ser vacunados y a que cuiden de nuestra salud. Son nuestros empleados, les pagamos y demasiado. Y demasiado. Estoy enojado. Pero es que me cansé de tanta mentira, hermano. ¿De dónde el Estado va a comprar vacuna? De nuestra platita. Vos compras un Geniol y el 20% se lo lleva el Estado. Comprar una curita y el 20% se la lleva el Estado. El gobernador lo hizo posible. No, señores. Nosotros lo hicimos posible con nuestro trabajo. Con nuestro trabajo. Tenemos que volver a empoderar a la ciudadanía. Tenemos que volver a empoderar al ciudadano libre, independiente. Y debe llegar el momento. Hoy no es ese momento. Pero el momento de nuestros abuelos, cuando venían de España, de Italia, y construían su casa, porque podían comprar materiales, porque podían comprarse un terrenito, porque se esforzaban y construían su propia casa. Hoy vamos como mendigos a que el Estado nos dé una vivienda, porque no podemos comprar terreno, porque han destruido el país. Porque no podemos edificar, porque han destruido el país. Pero este es un país que debe prosperar. ¿Quién dice amén? Bueno, como les decía, lo viralicé en todos mis contactos y quiero compartirle la respuesta de esto. Mucha gente no contestó nada, pero me llamó la atención la cantidad de respuestas que he tenido, bastante importante para este video. No pensé que iba a ser tanto. Y a las respuestas obtenidas las podría dividir en dos partes. Por un lado, gente que ponía su dedito o que decía amén o que decía sí, es verdad, así es. Y el otro grupo que con algunas palabras mostraba su enfado, su enojo por lo que nos está pasando, y es como que exteriorizaban su sentimiento interior, y algunos molestos porque la iglesia no está tomando parte en el asunto, ¿no? Como que está mirando para otro lado. Y saben que la imagen de casi todas las respuestas que tuve, para los que ven el programa MasterChef, o sea, los demás no lo van a entender, pero es como que estuvieran en el balcón mirando lo que pasa. Entonces, asintiendo lo que está bien y corrigiendo lo que está mal desde arriba, pero no tomando parte en esa
en lo que nos está pasando. Entonces, con esta introducción, yo quiero comenzar la exposición en esta noche hablando de la necesidad de tomar en cuenta el cambio de paradigmas que hay no solo en el país, sino en el mundo entero. Alguien dijo, cuando hay cambio de paradigmas, todo vuelve a cero. Fue Joel Barker, un futurólogo. Yo este video lo vi hace mucho tiempo, así que el ejemplo no es de lo más actual que les voy a dar. Pero él dice, hasta 1968, durante 100 años, Suiza dominaba la industria de la relojería con el 65% del mercado mundial. Solo 10 años más tarde, su mercado disminuyó a menos del 10%. Hoy, bueno, decía Barker hace años atrás ya, hoy la industria de la relojería la domina Japón. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Y es que apareció un nuevo paradigma en la historia de la relojería. Apareció el reloj a cuarzo, electrónicos más exactos y a batería. No tenían cuerda. Entonces, este cambio de paradigmas hizo que todo vuelva a cero. Y es como que Suiza no se dio cuenta en ese tiempo, ¿no? Lo paradójico es que al reloj de cuarzo también lo inventaron los suizos. El problema es que cuando los investigadores llegaron con la novedad, con el nuevo invento, a los fabricantes lo desecharon porque estaban fijándose la trayectoria de 100 años atrás. Y entonces dijeron, no podían creer, no podían ser tan seguros, los nuevos relojes de cuarzo no podían ser tan exactos, le faltaba cuerda, cómo es que iban a precisar batería. Entonces directamente rechazaron el invento, la iniciativa, y estaban tan seguros de su posición que ni siquiera patentaron el invento. Cuando llegó la presentación mundial la Feria Mundial de Relojes, entonces los suizos presentaron simplemente la idea. Pasaron 2 fábricas que no eran suizas, una estadounidense y otra japonesa, y el resto es historia. La pregunta es, ¿por qué los suizos no apreciaron este descubrimiento de algo nuevo? Y es que estaban confiados en lo que había pasado anteriormente. La moraleja es, su pasado no garantiza nada en el futuro si las reglas cambian. Lo que hablamos de los relojes acá, podemos hablar de las antiguas máquinas y de la fábrica Kodak, que también terminó fundiéndose después cuando aparecieron las nuevas máquinas y cuando apareció también el celular. Entonces ya ni siquiera los rollos existen y ni siquiera las cámaras fotográficas, salvo cosas muy exquisitas, debido a un cambio realmente de paradigmas. Bueno, esto aplicado a lo que nos está pasando hoy, nos tiene que hacer despertar a todos. Y es un poco el tema de la charla en esta noche. Las reglas han cambiado y siguen cambiando cada vez más velozmente en el mundo. Y creo que es importante reaccionar. Dijimos en otra oportunidad, en varias oportunidades, necesita despertar la iglesia, necesita despertar el liderazgo, necesita despertar el mundo, la sociedad entera. Y pareciera que este despertar se está tomando demasiado tiempo. Quiero darle 2 ejemplos de este cambio de paradigmas. Agustín Laje, que no es necesariamente alguien que se profesa como católico, recién ahora lo estamos viendo en algunos videos. Él es politólogo, es un conferencista, es un escritor de libros y está recorriendo el mundo entero y hoy inundando las redes con su llamado de atención. Y lo que me hizo abrir los ojos es un video muy cortito que se viralizó, tal vez usted lo vio, de unos 52 segundos, donde él dice, en mi humilde opinión, yo les pediría a las iglesias que deberían dar cursos de formación política. Y él dice, ¿por qué? Y porque las iglesias han considerado en su mayoría
que la política era algo pecaminoso, algo sucio, algo de gente mala. Y él dice, yo me pregunto, ¿no será que la política es algo sucio? Terminó siendo pecaminoso, algo sucio y de gente mala, porque los buenos nos negamos a pensar en esto, nos hemos recluido de la política y nos hemos quedado encerrados en las cuatro paredes del templo diciendo, nosotros estamos para otra cosa, para algo más espiritual. Entonces hemos dejado que otros tomen estos lugares y decíamos, pero qué gente que está haciendo tan mal las cosas. Mejor nos quedamos acá y seguimos haciendo lo nuestro. Entonces, dice Agustín Laje, a la hora de votar, no tenemos idea por quién vamos a votar y terminamos votando a los que ahora vienen por nosotros y por nuestros hijos. Y por favor, yo quiero hacer una aclaración acá. No me metan en la grieta. No estoy hablando de este gobierno ni del anterior. Estoy hablando de la clase política en general que está aprovechando este vacío que los que podríamos hacer buenos y sanos aportes nos hemos recluido a un costado. El segundo ejemplo es tomar dos o tres frases de la que el pastor Hugo Márquez dio en el video de inicio. Él dice, nos han robado la dignidad, nos están quitando la libertad. Necesitamos empoderar al ciudadano y hacerlo libre e independiente, porque tenemos un país, hablando de Argentina, un país que debe y puede prosperar. Entonces, yo con esto quiero decirles algo. Y tenemos un país que produce alimentos para 400 millones de personas. Y sin embargo, en nuestro país hoy ya hay 50% de pobreza. ¿Alguien puede explicar esto? ¿Qué es lo que nos está pasando? Que teniendo tanto para dar para nosotros y para el mundo, estamos con un 50 o más por ciento de pobreza. Tomen este detalle. Vayan a una villa de emergencia, de gente vulnerable y cuenten cuántas plantas de lechuga y tomate hay. Después vayan y miren la cantidad de celulares, de motos, de zapatillas caras, personas obesas y antenas de DirecTV conectadas. Y van a encontrar, o vamos a encontrar, perros flacos en vez de gallinas, que nos podrían dar un poco más de alimento. Es decir, el problema acá no es económico, el problema es cultural. La pobreza y la miseria son dos cosas diferentes y no debemos confundirlas. Fíjese, la pobreza es un estado del cual, si se quiere, con esfuerzo, se puede salir. En cambio, la miseria es una actitud, es como un espíritu maligno. Cuando se apodera de la persona, no la suelta. Comentando esto con un amigo a través de WhatsApp, me contesta Pablo, la miseria está en el espíritu de la persona. La pobreza, en cambio, es algo circunstancial. La cultura de trabajo y de esfuerzo que nos dejaron nuestros padres y nuestros abuelos, que en la gran mayoría vinieron de otros lugares, hoy está ausente. Es una cultura que nos permite avanzar en todos los aspectos de la vida. Y quiero decirles algo que ya venimos repitiendo en varias charlas anteriores. Estamos viviendo el tiempo del mayor ataque a nuestra cultura, a nuestros principios, a nuestros valores. Y parece que estuviéramos anestesiados. Es como la rana que nos están calentando a fuego lento. Quiero decirles algo más. El mayor virus que tenemos no es el bichito que nos está matando, aunque no en tantas cantidades tal vez como las que se está mencionando. El mayor virus que tiene la humanidad es el virus intelectual. Nos están envenenando la mente con una televisión que solo entretiene y desinforma y con relatos mentirosos que los comentan y los repiten una y otra vez hasta que los terminamos creyendo. Por eso entiendo que necesitamos reaccionar, levantarnos, no con armas. Acuérdense de Mahatma Gandhi, aquel que hizo toda una revolución tomado de la mano de la no violencia. No se dejó avasallar y terminó liberando a su país.
Juntando esto, yo quiero hacer una propuesta en esta noche a todos los que me están escuchando, a los que me van a escuchar dentro de un mes, 2 meses o dentro de 15 o 20 años tal vez. Dice la Biblia, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dijimos además que no hay ausencia de, no hay abundancia de maldad, sino que hay ausencia de bondad, ¿no? Entonces creo que en vez de buscar los culpables de la situación dolorosa que estamos viviendo, sería más sabio entender que cada uno de nosotros, y acá me conecto con las 2 charlas anteriores, pueda descubrir que tiene algo adentro, esa pieza del rompecabezas para armar una solución que todos necesitamos a manos llenas en este momento y ponernos activos en esto. Un Estado paternalista, un Estado que dice que nos cuida, un Estado que nos quiere decir, ustedes quédense tranquilos que nosotros les vamos a atender todas sus necesidades, es algo que no funciona, algo que no ayuda. El ser humano sin dignidad y recibiendo de otro lo que debería producir por sí mismo, termina buscando siempre el placer, la comodidad, el menor esfuerzo, en vez de ser educado para ser alguien que prevalece en la crisis, que aprende a salir adelante confiando en Dios y en lo que Él le ha dado, porque está dentro de cada uno de nosotros. Es decir, cada uno de nosotros tiene una parte de este rompecabezas para solucionar el problema que nos aqueja. Está dentro de cada uno de nosotros. Dios lo puso y nos está despertando, nos está molestando, nos está inquietando para poder cumplirla. Porque tiene que ver justamente, como decíamos en la charla anterior, con nuestra yazón, con nuestra identidad, con ese sueño, con esa revelación que tenemos adentro de cada uno de nosotros. Está en nosotros el poder confiar en Dios, trabajando interna y activamente para proseguir a la meta de este llamamiento supremo, como dice la Biblia, en Cristo Jesús. Acuérdense de la charla anterior y si no hay que verla, ¿no? Y esto nos vincula con el título. La frase está a medias, pero creo que todos la conocemos, ¿no? Serás lo que debas ser, o si no, no serás nada. Esta expresión pertenece al general José de San Martín. Me fui a Wikipedia para saber de dónde había salido esto, y fíjense la definición que nos da. Dice, tal expresión entraña un determinismo, una predestinación tajante, o tal vez nos está refiriendo a una vocación a la que la persona debe aferrarse al solo efecto de cumplir con una especie de designio sobrenatural. Si una persona es fiel a este designio, alcanzará su autorrealización, mientras que de lo contrario, literalmente será nada, o una cosa muy diferente a aquella a la cual estaba destinado a ser. Por eso entiendo que es importantísima, urgente necesidad de educar. En una charla anterior también hablamos de que la gente cambia no con la política, no con las leyes, no con una constitución, simplemente cambia con el educare, con poder conectarnos y sacar lo mejor que cada uno tiene en su interior. Hay una frase que la hemos repetido en varias charlas el año pasado y es: Dios repite los escenarios, pero cambia los actores. Hay un video que a mí me marcó muy fuerte porque, como muchos, cuando estudié la historia, cuando iba a la escuela, hacía cualquier cosa menos estudiar. Entonces ahora me sorprendo de las cosas como que fuera la primera vez que lo estoy escuchando, ¿no? Y tal vez recién ahora me va cayendo la ficha y tal vez a usted también. Creo que muchos de nuestros hijos y de nuestros nietos no saben esto. El doctor Abel Albino, fundador de CONIN, que es una organización para atacar la desnutrición infantil acá en la Argentina, tiene un video que lo tituló él ¿Qué nos pasó? Y él nos da algunos datos. Dice: Argentina nace en el año 1853
como el último orejón del tarro, con 800.000 habitantes y con un 80% de analfabetos. En 1868 aparece este señor, presidente de la Nación, Domingo Faustino Sarmiento. En ese momento Argentina tiene 1.800.000 habitantes y un 87% de analfabetos. Él llama a su equipo, a su gabinete, a una reunión para trazar la política de Estado de los próximos 100 años. Tal vez ya me haya escuchado en alguna charla, porque hace tiempo que lo vengo repitiendo, porque estoy asombrado realmente. Él dijo, señores, la política de Estado de Argentina para los próximos 100 años va a ser educar, educar, educar. Tenemos que construir escuelas, construir escuelas, construir escuelas. Tenemos que hacer de la patria una gran escuela. Y en solo 6 años de su presidencia, desde 1868 hasta 1874, logró construir 1.117 escuelas públicas, 400 escuelas privadas, construyó el telégrafo a Estados Unidos, Canadá y Chile, construyó 1.000 kilómetros de vías férreas, construyó el Colegio Militar, la Escuela Naval, la Prefectura Naval, la Marina Mercante, el Banco Nación, la Subsecretaría de Agricultura, de Ganadería, la Academia de Ciencias de Córdoba, el Observatorio Astronómico de Córdoba, que fue el primero de todo el hemisferio sur. Al retirarse, este señor, que levantó al país en solo 6 años, se fue a pasar sus últimos años en la casa de su hija Faustina, porque no tenía casa. Un pequeño detalle: se olvidó de robar. Un mensaje para todos los políticos de estos años. Y él dice, Sarmiento, no puedo decir que no haya cometido errores, pero los errores los cometí por la premura con que quise poner a mi país donde mi cabeza y corazón ya lo habían puesto. Y así como Jesús perdonó a Magdalena, dice Sarmiento, porque había amado mucho, espero que me perdonen porque amé mucho a mi país. ¿Saben que Argentina fue el primer país del mundo en quebrar el analfabetismo? Hemos perdido la virilidad y la vergüenza. El otro ejemplo que él menciona es Juan Bautista Alberdi. Él dijo hace 150 años atrás, hay que poblar la Argentina con 80 millones de habitantes. En 150 años solamente hemos llegado a la mitad de eso. Y él dijo esta frase maravillosa: hay que combatir la pobreza y la ignorancia, porque la pobreza se vende y la ignorancia se equivoca. Y así llegamos a 1900, siendo el primer país de América. El ingreso per cápita argentino era el doble de los Estados Unidos. ¿Me escuchó? Es increíble. El Producto Bruto Interno, el PBI de Argentina, era superior a la suma de los productos brutos internos de Brasil, Paraguay, Perú y México juntos. La cantidad de vías férreas era superior a la cantidad de vías férreas de todos los países de América Latina. Es que estos patriotas salían del gobierno más pobres de lo que habían entrado. Y dice Abel Albino, si buscas oro, no tenés bronce. Si querés el bronce, olvídate del oro. Así es la historia. Y él termina su frase, su charla, su video: es posible hacer un cambio si tenemos la cabeza y el corazón hinchado de ideales. Y si levantamos esos guantes que están tirados esperando que alguien los levante. En 1950, el PBI argentino era 3 veces superior al de Italia y España. Hoy es 4 veces menor. Así llegamos, dice él, a la peor crisis de Argentina en el año 2001. No sé si la que estamos viviendo la irá a superar, muy probablemente sí. Y el default más importante de la historia económica del mundo. Él dice, logramos lo imposible, hundir un corcho. Hemos quebrado a uno de los países más ricos de la tierra. Es como intentar ahorcar un elefante. Acuérdense de la frase de Martin Luther King que la mencionamos el viernes pasado.
No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Sí me preocupa el silencio de los buenos. Ya dijimos, no hay exceso de maldad, hay ausencia de bondad. La mitad de la población, lo dijo Facundo Manes, está sufriendo depresión en este momento por la crisis que estamos viviendo. Creo que la solución está en conectarnos con eso que cada uno tiene adentro. Trabajar y buscar, confiando en Dios y siendo entrenados por gente que nos ayude, que nos acompañe en este proceso de conectarnos con nuestra identidad y de educar nuestro ser interior. La Biblia dice, tenemos este tesoro que está en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia del poder para poder justamente cambiar. No se es sabio por lo que se sabe, se es sabio por lo que se vive. El conocimiento nos llena la cabeza, la sabiduría nos cambia la vida. Y Dios, estoy convencido, nos está llevando justamente a eso, para poder manifestarlo al mundo que está sumido en la desesperación porque perdió la brújula. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, llegue a ese punto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué menciono esto? Porque la Biblia no es un libro de religión, es un manual para la vida, que lamentablemente la religión la ha distorsionado y mucho. Y me dijo un amigo, comentando en esto, pensar que tenemos un tesoro en la Biblia y que está como escondido acá, incluso para los que la leen todos los días. La religión evidentemente hizo estragos. ¿Cómo necesitamos, queridos, conocer esta verdad? Aprender a caminar en libertad y ayudar a destrabar a otras personas según la habilidad que cada uno tiene, permitiendo a Dios establecer su gobierno en la tierra, un gobierno de justicia, de libertad y de bienestar. Termino esta charla con un tiempo y un llamado a la reflexión. Saben que un amigo me escribió después de la última charla. Me dice, las últimas 2 charlas me hicieron pensar mucho, especialmente eso de encontrarme con mi identidad, para comprender el lugar que cada uno tiene en el tiempo y espacio que ahora ocupa. Fíjense esta reflexión, me hizo pensar mucho por las cosas que estoy haciendo en mi trabajo. Pude llegar a entender que no quedé de lado, sino que todavía estoy siendo utilizado por Dios para poder ser una buena influencia para mucha gente. Creo que esto es importantísimo. Un principio y capacidad divina es el poder sentarnos y reflexionar. ¿Qué significa reflexionar? Detenerse, analizar y examinar detenidamente. Es decir, salir de nuestra comodidad. ¿Qué ajuste debemos hacer para que Dios pueda utilizarnos con poder en este tiempo desafiante? Quizás usted, como yo en muchas oportunidades, a raíz de este virus, estamos con los brazos caídos, estamos pensando en cómo vamos a pasar la enfermedad tal vez, o la dificultad, o cómo vamos a terminar este año, como para estar pensando en algo. Es que, amigos, si no nos ponemos a reflexionar en este tiempo en que nos han hecho bajar un cambio aceleradamente y obligatoriamente, creo que nunca más lo hubiéramos podido hacer. Cuando reflexiono, Dios seguro te va a mostrar a vos, como me está mostrando a mí, algún área que necesita algún tipo de ajuste. Muchas veces la comodidad, el no querer enfrentarte a vos mismo impedirá que seas de influencia, de impacto, parte de un cambio, y entonces vas a quedar postergado en el plan, vas a quedar postergando el plan de Dios en tu vida y en el mundo.
Vuelvo de nuevo a recordar la importancia de conectarnos, de encontrar nuestra yazón. Vean la charla anterior con esos gráficos que me parece que van a ser bastante reveladores para cada uno de ustedes, como lo ha sido para mí. ¿Cómo construir el ser de una generación que asuma su responsabilidad sin escapar a las presiones? Que marque la diferencia cambiando los destinos y ambientes donde se encuentra, que en vez de caer en sus egoístas pasiones elija dejarse llevar por la voluntad de Dios, que en vez de estar atada por la fuerza paralizante del temor, pueda ser liberada por la fuerza revolucionaria del amor. Queridos, estamos jugando el tiempo de descuento en la copa final, de este partido final de la Copa del Mundo, donde nuestro director técnico, nuestro Dios, quiere mostrar su gloria a las naciones en medio de la oscuridad reinante. Yo termino con esto, quiero bendecirlos, agradecerles este tiempo y ojalá que esta reflexión nos lleve a despertar por amor a nosotros, por amor a nuestros hijos y las generaciones que vienen. La solución está en nuestras manos, estamos de parte del ganador y tenemos algo adentro que si lo logramos sacar puede bendecir y ser luz y ser sal en medio de tanta oscuridad. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes.